más, más. Las imposibilidades no son límites. Más. Algo que merece mayor atención, mayor énfasis. Hemos venido en las dos anteriores sesiones o en los dos anteriores programas puntualizando la importancia, la relevancia y la pertinencia de crear procesos de planeación dentro de las organizaciones, donde no solamente se centren en ejecute, sino también en ir haciendo una medición o un seguimiento para que haya un mejoramiento continuo de ciertos procesos donde los colaboradores se involucren. Justamente en el programa previo a este se cerraba con algo muy puntual y que me parece por demás interesante, porque uno no lo ve en el día a día, y es: a todo póngale la etiqueta de urgencia, siendo que pues entendería que todo es importante, por lo tanto es urgente, pero más que lo urgente es lo importante y establecer ciertos grados de prioridad. Para tal fin, Carlos Ríos, de ATH Agencia, me está colaborando al desarrollo de esta serie. Así que, con las buenas tardes y agradecimientos, Carlos, continuamos con esta serie. Hola Luis, hola para todos los que nos escuchan, muchas gracias. La urgencia, Luis, la urgencia es algo que se ha convertido en el día a día en el mundo organizacional, en las conversaciones, en los correos, en las reuniones. Hoy todo resulta ser urgente, y aunque es completamente válido que las organizaciones hoy se mueven a otra velocidad, debemos asegurar que las personas en las organizaciones salgan de este carácter de urgencia. Y la mejor forma de hacerlo es ejecutando, respetando y haciendo sostenible los entornos de planeación. Planear nos ayuda a generar objetivos a corto y largo plazo, a disminuir riesgos, incertidumbres, ambientes VUCA. Y algo muy importante es establecer compromiso con las diferentes personas que conforman los grupos, los equipos de trabajo. ¿Cómo salirnos de ese entorno de urgencia, de esos correos escritos en rojo durante toda la semana que dice esto es prioridad, esto es urgente? Pues definitivamente viene desde el proceso, o se puede generar desde un proceso de planeación adecuado. Trazar un plan de acción funciona a todos los niveles. Hablamos de una planeación estratégica donde desde un contexto, una plataforma transversal de misión, visión, valores, la organización crea su plan estratégico y genera su estrategia para convertirlo en una realidad. Ahí entramos a mirar cómo esta información debe bajar a todos los niveles de la organización, y a cada nivel debe bajar, llevando no solamente un contenido de una información, sino una forma de actuación. ¿Qué es lo que se espera de cada persona? ¿Qué debe hacer cada persona? ¿Cómo se va a medir cada persona? ¿Cómo cada persona tiene un propósito dentro de esta planeación? ¿Y cómo vamos a medir esto? El estar realmente dentro de una línea de tiempo, dentro de un cronograma de trabajo, con unas responsabilidades y funciones definidas, con unos objetivos adecuadamente planteados, desde el qué, desde el cómo, desde el cuándo, va a permitir que salgamos de esos estados de urgencia. Lógicamente, viviendo en entornos organizacionales cambiantes, volátiles, pues siempre vamos a tener algunas razones
o algunas intervenciones externas del medio ambiente, del entorno, que nos van a generar urgencias. Y para eso estamos preparando a las personas en las organizaciones. Pero no todo puede ser urgente. No todos los correos y no toda la información y no todos los procesos en la organización en el día a día pueden llevar ese carácter de urgencia, porque entonces, ¿dónde realmente queda lo importante? Hablábamos de esa diferencia entre importante y urgente, y digamos que para redondear la idea, lo urgente son esas necesidades que normalmente en un 20-30% nacen y que no podemos hacer nada para que aparezcan. Esas urgencias que en algún momento sí o sí debemos atender inmediatamente. Pero el otro 70% de lo que hacemos diariamente en una organización, sí es algo que podemos evitar que se conviertan en urgencias. ¿Y cómo lo hacemos? Realmente dándoles el carácter de importante. Y lo importante es todo aquello que yo debo hacer para cumplir un plan de trabajo, para cumplir una planeación, para cumplir unas metas, para cumplir un objetivo. Eso es importante. Atenderlo cuando lo debo atender. Si yo tengo mi planeación como área de trabajo, esa planeación pues corresponde directamente a una planeación estratégica de la organización. Si yo soy líder de un área de marketing, de un área de ventas, de un área de talento, de un área administrativa, pues yo debo tener muy claro cuál es ese plan de trabajo, qué es lo importante. Y esto se divide en esos objetivos, esas metas, esas metas que debo cumplir como área para colaborar a llegar a esa gran planeación estratégica. Pero si yo no tengo definidas mis metas, si yo no tengo definidos mis planes y mis objetivos con los que voy a colaborar, con los que me van a medir, con los que yo voy a medir el resultado, pues es muy viable que todo en el día a día se me convierta en una urgencia. Cuando en las organizaciones se realiza el ejercicio de planeación estratégica, muchas veces termina ahí. Termina en decir, esto es lo que hoy como organización debemos lograr. Pero ahí estamos colaborando a entrar cada vez más en estados de urgencia. Si yo como líder de área no me siento y planeo desde mi área y me enfoco y encuentro cuáles son los 3, 4 pilares estratégicos de mi área para colaborar a esa planeación, pues yo no voy a tener una hoja de ruta. Y construir estos pilares no es nada diferente a entender cuáles son mis objetivos como área, como líder de área, y cuáles van a ser estas acciones que voy a generar para cumplir los objetivos. De nada vale tener un objetivo claro si yo no tengo las acciones, si yo no adelanto, visualizo cuáles van a ser las acciones que yo voy a generar para cumplirlas. Esto se resume muy bien en una frase que escuché hace ya un par o un buen tiempo, y es que un sueño sin un plan de acción no deja de ser un sueño. Entonces, si yo tengo una meta organizacional, y sucede muy seguido, y es que las áreas de trabajo tienen sus objetivos, 3, 4, 5. En lo personal creo que más de 4 o 5 objetivos ya es muy ambicioso, porque no nos vamos a centrar realmente en construir o en generar o en cumplir esos 4 objetivos, sino que si tenemos muchos, pues igual va a ser nuestro esfuerzo y nos vamos a enfocar en muchas acciones. Pero cuando definimos los objetivos y las metas, suele suceder que en el mundo organizacional, que en ocasiones el día a día nos empieza a traer muchas acciones que de una u otra forma se tienen que ejecutar, pero que realmente no le están generando valor ni aportando el resultado. Yo como líder o como directivo de una organización, definitivamente debo asegurar
no solamente tener los objetivos claros y que mi gente tenga los objetivos claros, sino construir las acciones por las cuales se van a llegar a este cumplimiento. Tener una hoja de ruta que me permita ver si eso que estamos haciendo en el día a día realmente está generando valor y aportando a la consecución de ese objetivo. Muchas veces estamos inmersos en el día a día, solucionando el día a día, y suele o puede pasar que cuando miremos lo que se hizo en un día, en una semana, realmente sea muy poco lo que aporte a la consecución de estos objetivos. Y finalmente son acciones que toca realizar, pero entonces, ¿dónde estamos centrando el foco? ¿Dónde estamos centrando nuestra atención? En realizar estas acciones que de una u otra forma toca hacer, pero que definitivamente no están aportando el valor que necesitamos, y ahí es cuando todo o muchas de las situaciones que se ven en las organizaciones se convierten en urgencias. ¿Por qué? Porque lo otro, esas acciones que cumplen con los objetivos toca realizarlas, pero muchas veces estando inmersos, solucionando el día a día, se van postergando. Y ya cuando toca ejecutarlas o cuando llega el momento de ejecutarlas, ya no contamos ni con el tiempo, ni con los recursos, ni con la disponibilidad para hacerlo. Y por eso se convierten en urgencias, porque son acciones que no solamente involucran a mi área, a mi dirección, a mi equipo de trabajo, sino toda una cadena de valor que hay en la organización. Y cuando hablamos de planeación, de tener esos objetivos claros, la planeación se mantiene y se sostiene durante todo el ejercicio colaborativo de la organización. O sea, planear también es sentarnos con las otras áreas de negocio, a tener reuniones realmente efectivas, reuniones planeadas. Digamos que otro de los temas que está generando en las organizaciones esta realidad de urgencia es el tema de las reuniones. Claro, ya se hizo una planeación estratégica, tengo unos objetivos de área, esos objetivos de área están a mi cabeza como líder directivo, tengo un equipo al que le tengo que bajar, al que idealmente tienen que estar enterados de cuáles son los objetivos de área, de cuál es la planeación del área y cómo cada una de las personas que hacen parte del equipo se involucran en el cumplimiento y cuál es el propósito y cómo se va a medir lo que hace cada persona. Ese es un escenario ideal. Y ahí empiezan entonces estos entornos de relacionamiento en las organizaciones, donde algo que encontramos hoy muy seguido es entonces tenemos exceso de reuniones. Tenemos reuniones, tenemos días donde todo el día, las 8 horas, más de 8 horas, se van en reuniones de trabajo. Pero reuniones de trabajo que muchas veces se convierten en escenarios en escenarios donde se nota que existe una falta de planeación. Llegamos a reuniones donde no tenemos claro para qué vamos. Llegamos a reuniones donde en muchas ocasiones ni siquiera participamos y salimos de la reunión pensando, ¿y por qué me invitaron a mí a esta reunión? Asistimos a reuniones porque nos agendan por el correo electrónico, pero en muchas ocasiones no sabemos a qué vamos. En muchas ocasiones llegamos a la reunión para enterarnos que a esa reunión teníamos que haber llevado, o que si hubiéramos planeado bien la reunión, le hubiéramos dicho a la gente cuál era el motivo de que estuvieran invitados, qué esperábamos que aportaran, para qué deberían haber llevado, pues se aprovecha mucho mejor el tiempo. Pero entonces hacemos reuniones para decirle a la gente que dentro de 8 días nos volvemos a reunir porque necesitamos arrancar con X o Y acción. Entonces es toda una cadena de momentos de la planeación donde se están cometiendo diferentes o omitiendo diferentes características que hace que esto se convierta en urgencia. Entonces, para un mismo proyecto o para un mismo resultado, mejor para un mismo resultado, se hacen 5, 6 o 7 reuniones porque no se es claro en la reunión inicial qué estamos esperando.
Entonces las últimas reuniones o desde la segunda reunión ya son reuniones de urgencia, porque ya vamos contra el tiempo, pero estamos siempre llevando todas estas actividades bajo ese carácter de urgente. En cambio de poder planear muy bien una reunión, en cambio de poder escoger muy bien quiénes son las personas que deben participar, quiénes son esas personas que no hemos invitado y que deberían estar invitadas para que luego del lanzamiento del nuevo producto, del nuevo proceso, pues realmente funcione toda la estructura de la organización. Claramente, me corregirás si no es así, el que lidera un proceso debe, una palabra que usabas, asegurar que primero él entienda lo que realmente son objetivos corporativos para que asimismo los pueda, incluso creería que llevarlos a un lenguaje un tanto más ligero para que su equipo lo pueda concebir o empezar ya a desarrollarlo, porque creo que a veces usan un lenguaje tan técnico, tan wow, que ni siquiera los mismos colaboradores de su equipo lo pueden como interpretar y empiezan a hacer cosas que, debiendo hacer otras, creen que así es porque así lo entendieron, y nunca el líder les dijo, venga, es que es A, B, C, D, sino que se quedó solamente en decir una palabra súper técnica y todo el mundo quedó como en la nebulosa. Luis, lo que dices es completamente valioso desde un contexto muy importante en el proceso de planeación, y es el aseguramiento y el seguimiento. Claro, digamos que con el ejemplo que tú pones de los tecnicismos, del lenguaje corporativo, donde, claro, desde una gran mega, desde un gran objetivo, se debe bajar a toda la organización, a las personas, a todos los miembros de los equipos, a las personas en todos los niveles deben comprender y entender cómo aportan y cómo su propósito diario se conecta con el propósito de la organización, y eso hace parte de la planeación. Digamos que la planeación uno suele encontrar en las organizaciones muchas veces pegada en la pared, puesta en los protectores de pantalla, generada o comunicada en diferentes escenarios, pero lo clave va en que cómo lo entiende y lo vive y está listo cada persona para participar en el proceso. Y con el entender y comprender para asimismo responder, dejamos aquí el programa número 3 y nos vemos ya en el cierre de esa gran serie. Si te ha gustado este contenido, dale me gusta. Si consideras que hay un aporte enriquecedor, compártelo. Alguien necesita más. Y si te quieres acercar al desarrollo basado en fortalezas, déjame tus comentarios o escribe a contacto@escucharte.com.co.